Hola, muy buenas. Soy Andrés Espinosa. Muchos de vosotros me conocéis por la organización de eventos a través de La Ventana Alternativa, asociación que presido y que no hace mucho, el último fin de semana de septiembre de este año 2018, organizamos nuestro primer gran encuentro en el Palacio de Congreso de Marbella y tuvimos la suerte y la fortuna de contar con nosotros con Rolando Paucar, entre otros grandes ponentes. Rolando, como ya sabéis, es quero, del pueblo quero, descendiente directo de los incas, uno de sus máximos responsables y representantes espirituales, va divulgando la voz de su pueblo, de las grandes enseñanzas por el mundo. Tuvimos la suerte de tenerlo. En aquella ocasión no se dieron las circunstancias ni el tiempo, no dispusimos del tiempo suficiente para entrevistarlo y nos hemos desplazado aquí a Fuengirola en esta ocasión para tener un encuentro con Rolando. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas. Hola Andrés, gracias por invitarme a este momento y gracias a todos los que nos van a ver en este momento. Y bueno, estamos aquí para poder compartir lo que necesitamos compartir. Muy bien. Muy bien, quedaron muchas cosas, sucedieron cosas entre nosotros bonitas y no tuvimos este lugar que hoy nos permitimos, ¿no? Vienes de dar un par de ceremonias de ayahuasca, si no me han informado mal, ¿no? Así es, así es, he estado este fin de semana dando ceremonias de ayahuasca aquí en España y fue un crecimiento muy importante, especialmente a nivel personal y a nivel también ceremonial. eh, Fue un despertar muy grande. La ceremonia se ha efectuado no solamente para las personas que estuvieron presentes, sino para toda la humanidad en sí, razón por el cual ha sido fuerte, lo que podemos llegar a llamar muy fuerte. Suena bien, suena bien. Me consta que las ceremonias y todo tu viaje, ¿no? En ayudar a otras personas y demás, al final lo haces desde la base de ti mismo, ¿no? Del caminar, del mejorar y del aprendizaje propio, ¿no? Creo, ¿no? Por lo poco que te conozco, creo que ese es el camino contigo, con tú y muchos otros, ¿no? Llevamos ese camino. Y sí, cuando yo salí de la montaña, para los que no me conocen, la montaña de Queiros, donde nací, que está al este de Cusco, que hoy en día es reconocido como el último pueblo inca, donde todavía pues mantenemos las costumbres ancestrales, que son milenarios. Pero básicamente pues vamos a decir que cuando yo salí de la montaña, salí gracias al sueño de mi papá. Mi papá tenía el sueño de que sus hijos llegasen a ser diferentes que él, llegasen a estudiar, a tener profesión y no sean igual que él, que solamente sabe hablar español, quechua, Quechua. y no tenga los medios suficientes para llegar al mundo externo. Entonces, gracias a ese sueño de mi papá, nosotros empezamos a estudiar en la ciudad de Cusco. Ya con 14 años yo empecé este, a estudiar. A esa edad recién estaba aprendiendo español. Tuve un poco de dificultad, pero pues después de aprender salí al exterior. Y cuando salí al exterior, no salía a enseñar en sí, salía a buscar oportunidades, salía a conocer otros lugares.
y probar suerte. Y básicamente yo no tenía nada de dinero. Creo que he dicho bastantes veces que para salir al exterior tuve que prestarme dinero de mi mamá para comprar el vuelo del avión. Y así comencé mi viaje. Después, en el trayecto me he dado cuenta de pequeñas cosas y la vida iba tomando sentido. Me he dado cuenta que no estaba porque nada más porque quería emprendiendo estos viajes, sino había una, un objetivo espiritual. Estaba cumpliendo algún trabajo de lo que yo desconocía en aquel entonces. Entonces, como que así, ¿qué está pasando, no? Surgieron preguntas como esa. Y bueno, ahora ya tengo un recorrido importante. Ese fue en 2015. Y hasta ahora ya ya he conocido una gran parte de la Tierra. Digamos, podemos decir que tu viaje fue un poco más en la forma al inicio, ¿no? Cumpliendo, digamos, los sueños de tus padres y los esfuerzos, ¿no? Y poco a poco fue encajando en lo que es el plan divino o en la misión personal más profunda, ¿no? De Rolando, ¿no? ¿Puede ser descrita así? Sí, sí, básicamente pues fue como buscando la riqueza temporal, La materia. la materia. Podemos decir que en esa primera etapa estaba más presente lo que es el ego en sí mismo, que es lo que te empujaba a esos sitios, a esa búsqueda, a esas mejoras. En sí el ego no lo tenía, porque quizás en aquel entonces era un personaje que no tenía nada de ego. Si yo puedo visualizar ese Rolando de 2015, era totalmente diferente. Más bien diría que era inocente. Bueno, Que solo la única cosa con el cual yo emprendí este camino es que dije, si tengo que morirme en este viaje, que así sea. Porque no tenía, iba un mes y medio a México y no tenía dinero ni siquiera para un día. Jesucristo decía que el proceso es volver a ser como niños, ¿no? Me ha venido cuando decías que tenías inocencia, ¿no? Al final ahí es donde hay que ir, ¿no? Y me ha dejado un poco descuadrado porque decías que ahí carecías de ego. ¿Sigues careciendo de ego o ahora aparece el ego? Ahora ya no carezco de ego, ahora tengo ego. Sí. Soy una persona que ama tener ego porque el ego para mí es mi energía vital. Es Vale. la fuerza que me permite desplazarme de un lugar a otro, es la fuerza que me permite reconocer mis habilidades, el trabajo que estoy haciendo eh, y también reconocer o canalizar mi propia energía. Ahora entramos ahí un poco en ese tema ego que hemos hablado antes del inicio de la entrevista y cómo podemos tener percepciones o darle significados diferentes a una misma palabra. Entonces vamos a entrar en ese entendimiento que le das tú al ego, que no tiene una connotación negativa ni peyorativa, sino todo lo contrario. ¿Correcto? Sí. Y no quiero dejar de tocar ese último comentario tuyo, pero seguimos aquí en este tema interesante, de tu viaje a México sin saber si ibas a volver, no sabías porque ibas sin dinero, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, ese tipo de viaje es confiar en la fuerza divina, confiar en el universo, confiar en Dios
Porque aunque nosotros tengamos buenos planes, siempre se dice que Él tiene mejores para nosotros, ¿no? Y en el momento que te entregas ahí, yo hubiese dicho, es un viaje hacia la disolución o integración del ego. Porque no le permito que esos miedos, que me meta esos miedos, ¿no? A ver qué pasará cuando llegue allí, ¿no? No sé si me voy explicando. Sí, sí. Y fusiono un poco estas dos cosas y entramos en ese ego que tan atractivo nos ha resultado los dos. Bueno, a esa parte que acabas de decir, yo lo llamo pobreza mental. Porque nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos son tan pobres que, que cuando empezamos a imaginarnos en el futuro, en lo que vamos a hacer, nos ponemos en una barrera, una pared, diciendo, si hago esto me va a pasar esto, si hago esto me va a pasar esto, entonces mejor ya no lo hago. Porque nos quedamos aquí. Claro, entonces es una carencia mental, ¿no? Tenemos la pobreza mental es como que está débil la mente, ¿no? En lo inconsciente, no está, uno no tiene claro internamente, ¿no? No tiene seguridad. Ve ahí donde yo iba antes, ahí tú le atribuyes como parte del ego lo que yo llamaría autoestima, ¿no? El quererte y creer en tu poder, en ti mismo, ¿no? Claro. Pero, claro. según tu perspectiva, que no es ni buena ni mala, forma parte del ego, que no tiene por qué ser de otra forma, es decir, que tiene mucho sentido. Tenemos la parte en el ego, la parte de soberbia o vanidad, que sería como la parte negativa, por decirlo de alguna forma, y la parte de autoestima, de creer en ti, de empoderarte, que sería como la parte lúcida, ¿no? O luz luminosa del ego, ¿no? ¿Puede ser algo así? Es para... Sí. Ahora, si nosotros vamos a hablar de autoestima, o sea, si la palabra autoestima es el que te levanta el moral, la fuerza interna, es el que te permite canalizar tu propia energía, úsalo. Eso es. Úsalo. Pero igualmente se puede utilizar, entendiéndolo así, Claro. la palabra ego, ¿no? Claro. Y cuando hablas de ego, ¿cómo podemos distinguir del de luz al de sombra? Cuando tú utilizas la palabra ego, ¿yo cómo puedo saber cuando hablas de la luz, o cuando hablas de la sombra? ¿Por el contenido en sí mismo o tiene algún matiz? ¿O ego positivo, ego negativo? Pues si hablaríamos del ego, es como que cuando tomas una copa de alcohol para empezar a cantar, ¿no? Empieza a cantar con una copa de alcohol porque te da más tranquilidad, ¿no? El ego, el alcohol, desinhibe a la persona, la libera de esos miedos que le impiden ser. Claro. Y ahí donde saldría esa parte del ego que tú dices, venga, aquí estoy, canto, bailo y digo lo que pienso, ¿no? Claro. Ahora, si te tomas al ratito otros 5 copas más, entonces no es que lo hace mal sino más bien te hace mal a ti mismo, ¿no? Y además, o sea, te embriaga, como que te hace perder. y además le podemos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque se puede empoderar ahí el ego oscuro, digamos, y podemos soltar como nuestras miserias o nuestros bichos, ¿no? Que hablábamos antes, pueden venir insultos o maltrato a otras personas o agredir verbalmente a otra persona, ¿no? Claro. Es como algo que hay reprimido y se puede manifestar, lo podríamos entender como del ego, del ego oscuro, ¿no? Sí, entonces... Cuando carece de amor, ¿no? ¿O cómo lo ves? Y entonces lo negativo sería, para mí, en vez de tomarse una copa de alcohol, tomarse 5 y emborracharse. Vale. Y entonces hablar de forma incoherente, ya sin controlar lo que estás hablando. Eso sería lo negativo del ego. ¿Por qué? Porque a mí mismo me ha pasado muchas veces. Estaba orgulloso de mí, acá dicen egocéntrico, ¿no? De lo que hago, de lo que pienso, de lo que siento.
y de repente empieza uno como a llenarse de eso bastante, ¿no? Entonces llega un momento en que ya no se da cuenta de otras cosas que hay en el exterior, ¿no? Y está bien, es una forma de mostrarse hacia el exterior, pero la verdad es que la gente del exterior no está preparado como para entender tales cosas. Por esa razón lo que van a hacer es juzgarte. O sea, que normalmente si las personas fuéramos conscientes de todo lo que está pasando en nuestro alrededor, qué bonito, ¿no? O sea, al final, no importa si se ha borrachado cinco, se ha tomado cinco O una. cervezas, o una caja de cerveza, no importa. Si no, si el exterior sabe ver lo que realmente está representando esa persona en ese momento, entonces uno no se hace problema. No piensa No, en lo que piensa el otro, claro. que es la gran paranoia en la que vive la humanidad. Sí, eso es una cosa muy fuerte, ¿no? que hoy en día estamos viviendo. Y eso es lo que realmente nos está separando. Por eso, por ejemplo, yo te decía al principio, porque si bien es cierto que yo llevo un cargo espiritual importante dentro de mi tradición, eh, primero, que mi población misma no conoce del trabajo que estoy haciendo. No sabe. ¿Por qué? Porque yo me salí a los 14 años y ya empecé, ya estando en la ciudad, con mi cargo espiritual. Y segundo, porque todo este trabajo espiritual estaba aplicando más para mí y mi familia. Entonces yo recién ahora estoy empezando a aplicar para el mundo exterior, para la gente, porque antes necesariamente yo tenía que atenderme a mí. Y todavía me falta. Entonces lo tercero sería que recién estoy terminando de sostener. Porque llegar por ejemplo, a la cabeza de algún grupo o llegar adelante mientras estás corriendo por un momento es fácil. Pero mantenerse en ese estatus, eso es trabajo de conciencia. Eso es realmente lo que importa. Entonces, hay momentitos que sí, uno se ilumina, sí. O sea, ustedes saben que hubo un momento en que todo lo entiendo, ¿sí? Pero llega un día que se te baja todo. El trabajo es sostenerlo. Me río porque lo he vivido y lo vivo en mis propias carnes, ¿no? Mis primeros atisbos de conciencia fueron muy... y yo no controlaba la bajada. Entonces, pues era como vivir en una polaridad, ¿no? De mental, corazón, ¿no? Y era una locura. Pero sí, corroboro lo que dice porque el trabajo no es llegar. El trabajo es sostentar eso, mantenerlo. Sí, el trabajo es muy fácil, es más, digo, el llegar es muy fácil, es más, sale de forma natural. Eso es, que sea un estado natural y de diario. Sí, y entonces cuando yo recientemente estaba empezando en este camino, yo de frente empecé a decir, mira, soy tal persona, ¿no? Soy Alto Misayo, soy Curajacuye. Y lo que sucedía es que cuando yo me presentaba, la gente me veía no como hablaba en el YouTube o no como se tiene la perspectiva de un Curajacuyo o de un Alto Misayo, sino veían a un Rolando que todavía era Cierto. un niño que tiene esas habilidades, que tiene esas capacidades, sí, pero físicamente es un niño. O sea, Y como niño tienes que vivir unas etapas naturales como animal, como ser vivo, como ser humano, ¿no? exactamente. Entonces ahí yo también tuve un choque muy fuerte y efectivamente pues eso
eso era como mentir, ¿no? Como decir, decir una cosa y no serlo. Pero ahora me doy cuenta que tampoco es así, sino uno también tiene que, en algún momento, tiene que, por más que no sepa de quién es, tiene que empezar a pronunciar quién es. Porque es como una proyección hacia el futuro, es empezar a reconocer eh, esas responsabilidades espirituales que uno trae. Cuando hablas de quién es, te refieres a ser Rolando Paucar con todo lo que eso conlleva, Claro. de misión y responsabilidad espiritual, al margen de la etiqueta que ponga cada cual, ¿no? Claro. Entonces ahí yo fui muy valiente en ese aspecto, porque pude decir lo que muchos no lo han dicho. Y es cierto, he mentido a la gente, sí. Bueno, te has metido a Hasta ti cierto mismo, ¿no? punto. Quizás, ¿no? No, no, a mí no, porque yo estaba diciendo la verdad, pero la gente lo ha entendido mentira, por eso le digo, que no es que yo lo Sí. mentía. Yo estaba hablando de un momento que llegué. O sea, un momento llego a, digamos, a entender todo. Vale, ok, Entonces de eso estaba hablando, pero no vale, era algo que era permanente, ¿no? vale. Pero ahora sí, ya estoy empezando las etapas en las cuales ya esta parte del trabajo, del cargo espiritual que llevo ya es bastante permanente. Ya, ya vivo en mi vida, ya Conozco, puedo, ¿no? Ya conozco bien. conozco ese estado y eso que estamos hablando. Tú sabes que yo hago esto por mí, ¿no? Y todo tiene un sentido. Resueno mucho con eso porque yo hablaba en mis conferencias de estados que conocía y lo había vivido, pero como tú dices, en un momento puntual. En ese momento que los compartía, ya no los estaba viviendo. Entonces estaba hablando de algo conceptual, aunque fuese vivido desde aquí. Y eso se percibe. Y eso se nota. Y no deja de ser algo enlatado. ¿Puede ser? No, no. Y lo que te has dicho también resonaba con lo otro, porque Andrés se ha estado escondiendo detrás de la ventana, ¿no? Entonces, el tema es dar un paso al frente. Y bueno, soy Andrés Espinosa y hasta donde llego, llego y comparto y doy lo que tengo, ¿no? Un poco eso, ¿no? Estar ahí. En el momento que aceptamos eso, igual entramos en un estado de mantener ese grado de conciencia, sea el que sea, ¿no? Es el nuestro. Claro, claro. Y entonces, ahí estamos, ¿no? Y eso es, como, por ejemplo, para nosotros, el segundo nivel de conciencia, que es Vale, retomamos eso que es claro, interesante. que es el runa. Ey, O sea, ir, el humano, o sea, identificarnos tal como somos, como humanos. ¿Cómo estamos siendo los humanos hoy en día? O sea, que, ¿qué estamos haciendo, no? el tonto de entrada. Un poco el tonto estamos haciendo. Claro. O sea, los humanos tenemos grandes habilidades. Hemos hecho cosas muy, muy grandes. O sea, somos dioses que vinieron, que vienen de otro mundo, del exterior, Ujú. que estamos habitando la tierra, aprendiendo a experimentar la vida humana. Wow. Y ¿qué cosas grandes hemos hecho? Bueno, yo por lo menos aquí en Europa veo aviones, veo gigantes edificios, trenes eléctricos, cohetes, la tecnología moderna. Todo eso ha hecho el humano. Sin ayuda, con ayuda, no sé. Pero ha hecho el humano, ha hecho que se materialice. Esa es la parte que más te impresiona a ti, a lo mejor de De Occidente. acá sí, de Yo como acá. lo vivo como algo normal y habitual no le doy tanto valor, que lo tienes, claro que lo tienes. Claro, acá eso. Ahora, la parte negativa es que estamos enfocados en eso, ¿no?
O sea, la mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones está atrapado ahí. No es porque nos han atrapado realmente, sino porque esa información es el que circula en cualquier lugar. Ujú. Y hemos dejado de ver nuestro potencial interno, nuestro origen, Hemos perdido el origen. el origen como Dios, ¿no? El origen como humano, como ser. ¿Tú sabes qué origen es el nombre del siguiente evento que estoy preparando para mayo? No sé. No te interrumpo, sigue, continúa. Es que me ha llamado la atención. Y entonces, que hemos perdido el contacto con los seres importantes, como por ejemplo, ¿no? Tan simplemente reconocer que la Tierra está viva, ¿no? Es En un ser todo vivo. aspecto, es un ser vivo. El agua es un ser vivo, el aire es otro ser vivo, el fuego es otro ser vivo, que nos está acompañando en todo el momento, que es nuestro mejor amigo, que es nuestro mejor compañero. Son los únicos que cuando nosotros le decimos, oye, eres maldito fuego, ¿no? Porque lo has quemado esto, porque lo has terminado de quemar el bosque, pero Gracias a él llegamos a estar claro, donde estamos. entonces el fuego no te dice, no prendas en tu cocina, ¿no? Sigue prendiéndose, no importa de la forma que sea. El aire lo insultamos a veces, ¿por qué? Porque vienen huracanes, yo qué sé, Mm. pero nos hace pasar mal y ya no queremos que se muera, pero el aire cuando queremos respirar sigue estando ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con el agua. Agua y con todo. ¿Sabes lo que me viene? Lo que me decías antes del ego. Que a todo se le puede atribuir un poder positivo y el negativo también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es el mundo dual. O sea, acá, donde nosotros vivimos. Así, o sea, en todo lo que uno haga, siempre va a haber mal y siempre va a haber bien. Visto desde una mente conceptual. Sí. Ahora, si nosotros queremos juzgarnos, entonces vamos a intentar juzgarnos siempre con el bien. O sea, yo quiero. Y entonces siempre nuestra mente está acostumbrado a atribuir cosas buenas. La mente no dual, te refieres, ¿verdad? No, la mente de los runas, de los humanos, está acostumbrado a buscar el bien. Yo quiero el bien, yo quiero lo mejor, yo quiero lo bueno. Sí, yo también. Digo lo mismo. Pero Pero eso, pero eso es cuando tenemos una mente sana, ¿eh? Porque cuando estás en la dualidad más pura y una mente enfermiza, solo ves el fallo, el problema, el enjuicio, ¿no? Ahí estás hablando de una mente equilibrada, ¿no? Entiendo, ¿no? El uso adecuado de la mente, ¿no? no precisamente. No precisamente. O sea, por eso, o sea, el querer bien eh, también te nubla. Y el pensar simple o eh, únicamente en mal también te nubla. Entonces ahora la pregunta sería, entonces ¿cuál es mejor? Ninguno. Ninguno Bien, es mejor. ahora sí, estamos entrando. Ninguno es mejor, ¿no? Ninguno. ¿Por qué? Porque simplemente es el, el mal, la sombra. El bien, la luz. Pero eso es una definición muy propia del humano. Porque la sombra, la noche y la luz, el día. Ahora, la luz del sol, cuando yo veo al universo de día, no me va a dejar ver a las estrellas. La sombra de la tierra, veo en las noches y veo otros mundos. Entonces, la El luz exceso de luz también te impide ver. me impide ver, me tapa, me nubla. Y el exceso de noche puede que me haga ver mucho más de lo que... Por eso es la noche oscura del alma. Claro. Hay que entrar en la oscuridad más profunda. Entonces hay que empezar a vernos hacia el interior, ¿no? A ese universo que está dentro de ti, dentro de mí. Hay que empezar a identificar la vida interior.
Cuando hablabas de la luz, la oscuridad, el bien y el mal, me venía el lobo, el cuento del indio americano del norte, el cuento del lobo bueno y el lobo malo. ¿Sabes, no? Que le pregunta el nieto al abuelo, abuelo, tengo 2 lobos en la cabeza, uno bueno y otro malo, como aquí se puede representar al angelito y al diablito, ¿no? ¿Cuál ganará tengo una batalla interior, ¿no? Y le pregunta, ¿cuál ganará la batalla? Y le dice el abuelo, aquel que más alimente. Pero yo llegué a la conclusión hace un tiempo, como tú bien has dicho antes, que ni el bueno ni el malo, porque los dos son conceptos mentales. Al final los dos te aíslan de la realidad, ¿no? Querer verlo todo de una forma u de otra, ¿no? Al final lo que veas con el corazón es lo que es lúcido, ¿no? Y es cierto. Sí, sí, sí. A ver, yo estaba peleando entre bien y el mal todo el tiempo, ¿eh? O sea, ¿cuál es lo mejor para mí? ¿Cuál es lo peor? Y fue una batalla muy importante en mi mente, en mi interior, en mi conciencia. Y me hizo vivir momentos muy difíciles. Pero ahora mismo reconozco que son seres, energías vivas, que nos permiten vivir y que nos permiten tener experiencias, que te permiten tener cambios, que te permiten ver color, sensaciones diferentes, sentir de una forma diferente la vida, de otra forma diferente tu exterior, eh, diferenciarte de otra persona, de ti. Entonces, si en este momento, digamos, me siento negativo, y ya no me empiezo a intentar quitarme o a intentar enfadarme, ¿no? Sino más bien tener una relación, tener una convivencia. Sí, porque en la medida que nos resistimos y no queremos tener ese estado, a lo que te resistes persiste, decía Jung, ¿no? Ahí tú integras, ¿no? Y aceptas ese estado. Sí, entonces vamos a conviviendo. Nosotros convivimos. Ahí. Nos convivimos. En el primer nivel de conciencia, en la Pacha, lo primero que aprendemos es convivir, aceptar el lugar donde estamos viviendo, la tierra, y empezar a reconocer que esa es nuestra madre, entonces ese es su lugar, empezamos a convivir. ¿Y el segundo nivel era? Runa. ¿Y la runa consistía en? Es el humano. El humano. ¿Y la tercera? Si pasamos al tercer nivel, porque ya que hemos empezado, he abierto esa puerta, tenemos que continuar y no dejar a los oyentes el tercero es con esa incógnita. Es el Hampe, sí, que es el hombre médico. Hombre medicina. Hombre medicina, hombre... Chamán, podemos decir. Chamán, podemos decir, sí, sin ningún problema. Entonces es donde uno empieza a reconocer su propio poder. Vale, no solo el hombre ayudador, sino el hombre que ha reconocido su función, su poder, su misión, podemos decir. Sí, o sea, es el hombre que está tomando la individualidad. Integrándola, aceptándola. Integrando, aceptando, canalizando su energía, empezando a hacer medicina, empezando a tener una armonía consigo mismo primero, luego con su exterior. Pero estamos hablando de empezando, ¿no? Claro. Todavía sigue en lo dual, claro, ¿no? Es el comienzo de la individualidad, ¿no? Es cuando, digamos, por ejemplo, un ave empieza a volar, cuando se empieza a convertir el gusano en mariposa, ¿no? Claro, cuando empieza a salirse de su nido, ¿no? Cuando empieza a dejar la casa y empieza a explorar el exterior. ¿Por qué? Porque ha tomado su poder, se ha empoderado, ¿no? Se ha reconocido, ha canalizado su poder, ha canalizado sus habilidades, ha reconocido que puede volar, ha reconocido que es capaz. Ese es el ego del que me hablabas antes, claro. ¿no? Coge, acepta su ego, ¿no? Su poder. Acepta todo y entonces con eso se va. Se empodera. Entonces ya entra en ya sales, también llaman
podemos llamarlo, ¿no? El estado el guerrero que empieza a salir. Caminar. Ese guerrero podemos decir ya que ha desprogramado esos programas básicos de familia, de entorno, de cultura, ¿no? Claro. Está por encima de ellos en ese momento, ¿no? Ya salió de ese círculo de que le atrapa, ¿no? Que lo tiene, ya rompió, ya. Ya le da igual lo que opinen de él. Sí. Pero no es tanto así. No del todo. Sino más establece una relación mucho más grande. Uh-huh. O sea, en ese estado del hombre medicina, ya no es nada más tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, sino tu familia es toda la gente, las plantas, el agua, el fuego, el aire, el universo. Entonces se masifica, ¿no? Estamos hablando de un gran salto. Y ahora yo te hago la pregunta inversa. Ahí él ama no solo a su familia, sino a todo lo que lo rodea. Pero su familia no tiene por qué entenderlo, ¿no? De hecho, hay casos en que los pueden rechazar porque hace cosas muy anormales que salen de la norma, ¿no? ¿Puede llegar el caso en ser rechazado por su propia familia aunque él ame a su familia? Sí, a mí me ha pasado. Así públicamente les digo, ¿no? Cuando yo decidí, por ejemplo, ser religioso, yo fui religioso, yo fui mormón. Entonces cuando yo decidí ser mormón, mi papá me dijo, no, a partir de este día deja de llevar mi apellido. Y me dijo, pero de verdad, ¿no? No dijo jugando. Entonces dijo, bueno, yo lo que dije, está bien. Si eso es lo que conlleva tomar esta decisión, yo tomo igual, porque ahí es donde empiezas a ser rebelde. Estuviste en el momento de cortar el cordón umbilical, ¿no? Es decir, ese umbilical. Claro, ese energético, ¿no? No el físico. Eso, claro, ese era un momento de un rito de paso para ti, ¿no? Claro. De autorrealización. Y sí, entonces yo fui, después efectivamente me fui, me bauticé y 4 años estuve fiel, siendo mormón, leyendo el libro mormón todos los días, asistiendo a la capilla, muy bonita de verdad, he aprendido muchos valores, he conocido gente súper espiritual, gente a quien yo lo respeto hasta este día, que son gente maravillosa, y también he conocido familias felices y gente que cree en ese Dios, ¿no? Que se entrega seriamente. Pero también he visto que si yo no valoro mi origen, que es mi tradición, volvemos a origen. la información genética que yo llevo, no puedo llegar a ser quien soy, no puedo ser completo. Entonces, después de 7 años decidí no continuar y me siento muy feliz porque la verdad asumí mi propio poder. Entonces ahí es donde uno empieza realmente estar en ese campo de tercer nivel de conciencia que es el Hamper. O sea, que donde ya te aposentas ahí. Estés con quien estés, no lo molestes, eres medicina, o sea, no hay tanta molestia. Se dice que el paraíso está a los pies de la madre, que de alguna forma es lo que hiciste, ¿no? Volver al origen, ¿no? Claro. Una curiosidad que, por no dejar eso ahí en el aire, tú mantuviste tu palabra, creo que dijiste de alguna forma. ¿Tu padre mantuvo la suya? En el sentido de que ese tiempo, ese periodo de mormón, te retiró el apellido y cuando volviste te lo volvió a dar. No. ¿O él también tuvo también un progreso en él, una integración y una aceptación de lo que hizo el hijo? De todas formas va a haber aceptación porque papá es papá y mamá es mamá. O sea, no tenga duda de que de que va a cortar para siempre, eso no va a pasar, no es así. O sea, si ustedes quizás todavía no son papás,
deben de estar seguros que papá, hagas lo que hagas, va a estar ahí. No importa qué haga en el momento. Sí. En el momento de tristeza, de enojo, Sí. te va a decir cosas muy fuertes, ¿no? Que Mm. te va a doler. Pero esa misma energía, ese mismo dolor, va a ser un motor que te va a impulsar, que te va a hacer llegar a tu objetivo. Entonces, tómalo eso como una oportunidad, más bien no como un... Hubo un crecimiento por ambas partes, Claro, entonces, ¿no? Y el obviamente. reencuentro fue provechoso. Ahora con mi papá nos amamos mucho más que antes. Podemos sentarnos y Qué hablar, bueno. sonreír. Él me enseña y a veces yo le enseño lo que aprendo. Wow. O sea, Yo de mi hija aprendo constantemente. sí, entonces, en ese aspecto, yo creo que los papás podemos entender mucho mejor, ¿no? Sí. Mucho mejor de lo que realmente estamos hablando. Porque algunas personas quizás les toca a algunos papás o mamás dejar a sus hijos incluso cuando nacen o antes que nazcan. Ujú. Pero eso no significa que no tenga presente toda su vida a ese hijo o a esa hija. Sí, la unión es imposible de romper. Imposible, es que ese lazo no Puede, se haber- puede puede haber romper. una ruptura aparente en lo de verbal o físico, distancia, pero esa unión es imposible de... Imposible, imposible. Entonces, nada más como un mensaje para todos aquellos que han perdido sus papás, sus mamás, que en realidad no lo han perdido. Inconscientemente sí, a nivel emocional sí, en este pero plano. no lo han perdido, no, jamás. Y además las cuentas, según me explicaron a mí un día, las cuentas que queden pendientes, quedan pendientes, es decir, que la tenemos que retomar, ¿no? En el siguiente viaje y visita a este lugar, ¿no? Sí, Antes de saltar al cuarto nivel, me gustaría retomar ahí una cosita que has dicho, ¿no? Somos seres, somos dioses, ¿no? Somos descendientes de dioses que vinieron a habitar este planeta, ¿no? Algo así, creo recordar que dijiste. Y eso tiene mucho sentido con esas historias que hay, por ejemplo, el paralelismo que hay entre las pirámides incas, ¿no? Aztecas, toda la que hay en esa zona. No sé si los incas tienen pirámide o no, o acabo de meter un gazapo. Pero bueno, yo sé que en Sudamérica hay pirámides del mismo estilo que hay en Egipto y hay unas leyendas muy similares antes de que teóricamente nos encontrásemos estos dos mundos. Con lo cual eso implica que había seres que podían disponer de un sitio y de otro, ¿no? Me vienen los lemures y los atlantes, que nuestro amigo Enrique de Vicente habló también en el Congreso. En fin, donde quiero llegar es esas historias míticas donde el ser humano más animal, ¿no? Que vivía aquí, primitivo, digamos, la parte física, hablaba de seres celestes que venían en naves espaciales y reproducían con las hembras, ¿no? ¿Tiene que ver eso que me dices con ese punto de contacto, esa alianza, lo he simplificado mucho y sé que no es la forma, ¿no?, más adecuada porque cada uno lo puede interpretar de una forma, pero tiene que ver con eso que decías? bueno, Vaya tema tan peliagudo que he tocado ya ahora. sí es simple. Para nosotros no es un mito, es una realidad. Eso es. Es una realidad de que existe más de un sol. Hay sol amarillo, hay sol blanco, hay sol negro, hay sol azul, hay sol anaranjado, hay muchos soles. Y hay otros mundos espirituales, físicos, fuera de este universo, fuera de nuestro universo. Totalmente. Y ellos están en contacto con nosotros. Este mundo físico alimenta a ese mundo espiritual y ese mundo espiritual a nosotros nos alimenta. Estamos evolucionando juntamente. Nosotros los seres humanos hemos venido de distintos lugares, de distintos planetas, de distintos mundos espirituales,
cada especie a su debido tiempo. En nuestra Tierra, la primera era fue la era de la oscuridad, la era de los hombres gigantes, de los animales gigantes, donde la Tierra estuvo cubierto por hidrosfera, como estaba dentro de una burbuja del agua, por eso era oscuro. En aquel tiempo, pues, por lo que el agua estaba en la atmósfera de hoy, se desarrollaron plantas muy grandes, animales gigantes, hombres gigantes. Y los hombres gigantes hicieron ciudades enormes, que hoy día son montañas. Hay árboles que están petrificados, pero que son todo una montaña. Ahora la gente desconoce y cuando se habla de estas cosas le parece imposible de entender, porque estamos hablando de árboles que tienen un radio de 40 a 50 kilómetros. O sea, no estamos hablando de árboles chiquititos. Entonces esa era pasó, la era después del diluvio que se conoce. Conocemos un poco después del diluvio, pero antes del diluvio no conocemos nada. Entonces nosotros somos seres, los humanos, pero también las plantas son seres, el agua son seres, son personas. Y además nosotros mismos tenemos varias personalidades. O sea, no somos... Sí, yo creo que quieres decirlo de un solo... O estoy yo confundido, vamos a matizar eso. De que el cuerpo físico del ser humano lo componen muchos otros cuerpos, ¿no? Muchos otros seres microscópicos y otros no tan microscópicos, ¿no? Estamos compuestos de muchos bichitos, digámoslo así. Al igual que la Tierra está compuesta de otros muchos bichitos, entre ellos el ser humano, ¿no? Claro. Algo así quieres decir, ¿no? Algo así, para que se entienda. Sí, para que se entienda, sí, algo así decimos. Entonces, nada, simplemente los que quieran entender lo entendemos, y no los que no, está mejor, ¿no? Está bien que no lo entendamos, pero lo que sí les digo que a medida que uno va siendo consciente, a medida que va conectándose con la Tierra, con el universo, va a ir empezando a ver, va a ir empezando a entender, porque eso es como aprender a leer un libro en chino. Por eso dicen que el mejor maestro es el que nunca deja de ser alumno, es decir, tenemos que mantener siempre la visión del alumno para poder llegar a entender, ¿no? Yo todavía entiendo poco, por eso intento entender a través de ti y de otras personas. Yo también entiendo, la verdad, muy poco de la Tierra, de las cosas. Yo sé que hay grandes maestros en la Tierra que están al cuidado de toda la humanidad, al cuidado de las plantas, de los animales, que están todos los días trabajando espiritualmente para nosotros, como por ejemplo he conocido hace poco el Mamo Ramón de Colombia, de Huigua, ¿no? Que él trabaja espiritualmente para toda la humanidad todos los días. Y es impresionante, ¿no? Conocer tal tipo de personas. Siempre. Yo siempre estoy deseoso de conocerlo. Yo estoy seguro que en India, en Himalaya... Ahora voy a hacer un viaje a India en febrero con un grupo muy pequeño, muy reducido, 10 personas, que voy a llevar a Ramana Ashram, a la Randa Ramana Maharshi en Tiruvalamanai, y a la Fundación Vicente Ferrer. En fin, vamos a hacer un recorrido bastante interesante. No me quiero ir de esa idea que decía. Entonces, venimos de diferentes... La Tierra está habitada inicialmente de seres de diferentes lugares, ¿no? Lugares. Entonces, el Occidente puede venir de una parte de la galaxia o de donde queramos llamar, y Sudamérica de otro, por ejemplo. Pero en el fondo, como ejemplo podemos poner... Pero en el fondo somos la misma cosa, ¿no? Sí,
en esencia. Tenemos una sola misión. Yo te veo y no veo las diferencias. Tenemos una sola misión. De ahí, vale, de ahí se puede entender esta guerra dual que ha habido desde la mente de diferentes dioses, ¿no? Al plano más básico, ¿no? Porque venimos realmente de diferentes procedencias, aunque después solo haya un solo Dios en última instancia, ¿no? Claro, claro. La confusión está, ¿no? Vale, hemos dejado, estábamos entrando en el 4, ¿no? En el nivel 4. Cuando empezamos estábamos en el 4, el 3 lo habíamos dejado ya, ¿no? Sí. El 4, el nivel, ¿cuál sería? El cuarto nivel es el Pampa Misaya. Ajá. Es en donde uno ha tomado su poder. Wow. Es Concluye la labor que inició en el tercer nivel. Ha tomado su poder, ¿no? Y emprende su propio camino. Vale. Entonces es en donde su familia ahora sí que es definitivamente, ya no es una familia pequeña, sino su casa se ha extendido al universo. Bueno, Jesucristo le dijo a los apóstoles, a un apóstol que le dijo, maestro, que tu madre, tu familia está en la puerta que quiere entrar. Y le dice, mi familia sois vosotros, que estáis aquí dentro, ¿no? No sé si encaja, pero... Claro, es muy similar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi familia ya no es solamente mi familia, es toda la gente que hay. ¿A mí me aceptas como animal de compañía? Y entonces, hoy en día no cuento únicamente con la ayuda de la gente, sino cuento con la ayuda del sol, de la luna, del aire, del viento, del mismo, el Dios, el Va Padre. mucho más allá. Entonces, ya, por ejemplo, es curioso, pero no, cuando alquilo el coche de acá, en España, alquilo contando con la seguridad, digamos, de otros seres, ¿no? O sea, ya, porque yo realmente, como persona, cuento ya con esa seguridad. Pero ya estamos hablando de otro nivel más, ¿no? Claro, entonces, más o menos el nivel de conciencia, el cuarto nivel de conciencia, en eso consiste. Va. En eso consiste. El contar no solamente tu fuerza, tu poder, sino contar otros poderes más que están a tu servicio, a tu cuidado, a tu disposición. Cuando de alguna forma te unificas al todo, ¿no? A todo lo que hay aquí. Te expandes. Cuando necesitas algo aparece. Entonces ya es eso, por eso el cuarto nivel de conciencia ya son iniciaciones. Y si no aparece, es porque no lo que crees necesitar no lo necesitas lo que aparece, ¿no? O simplemente lo que pediste no lo has hecho bien, o sea, no lo has pedido, no lo has hecho. Vale, también, No es otra opción, es otra opción. No te has hecho entender, ¿no? Pero muchas veces pedimos algo que creemos que necesitamos y realmente no necesitamos eso, necesitamos lo que ocurre, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? A lo mejor puede encajar también con lo que dices porque a lo mejor necesitamos aprender a pedir, a saber pedir adecuadamente, por ejemplo. Yo por lo menos desde que he salido al mundo exterior he pedido y se me han aparecido. Todo lo que he pedido ha llegado. Quizás no a la hora que yo quería. Hombre, es que iba a ser mucho. Pero ahora últimamente sí, ¿no? me llega a la hora que quiero porque lo que pido es efectivo. Pues yo tengo que aprender a pedir porque aunque reconozco que la vida es muy generosa conmigo y soy muy agradecido, no ocurre nada cuando yo quiero, ocurre cuando el jefe decide y como decide él. Sí, eso es lo que dices también, es una cosa muy valiosa que hay que considerar. Sí, yo estoy más a la expectativa de ver qué me ofrece, qué hago, ¿no? Más que no suelo pedir, no suelo marcarme un objetivo. Sí. No sé si es una virtud o un problema, la verdad es que no lo tengo nada claro. Yo creo que ambos son cosas buenas, o sea, lo que hace y lo que hago yo, porque también mucho tiempo he estado así, a la deriva, ¿no? O sea, sí, un poco sí. Que venga lo que realmente... la cosa va, pero un poco rara, sí. Esté disponible por el universo, que venga, pero también está muy bueno dar un sentido a lo que quieres, a lo que pides,
y saber qué vas a pedir. Lo que ocurre es que quizás es lo que me falta, me entiendo yo, ¿no? Es que eso ocurre, a lo mejor puedes pedir con esa firmeza cuando sabes 100% quién eres y sabes tu objetivo y tu misión. ¿Puede ser? Porque yo no tengo nada de eso claro, te hablo con total confianza y libertad. Entonces, como en el segundo o tercer nivel ya te afianzabas quién eres y el rumbo y tu misión de vida, ¿no? Si carezco de eso, ¿cómo voy a pedir si no sé hacia dónde? Claro, pero lo que pasa es que yo veo como un segmento en ese aspecto porque, por ejemplo, imagínate que hay como segmento. Emocionalmente, yo estaba muy niño, por ejemplo. Emocionalmente tenía unos 13 años, 14 años, a veces 7, 8 años, a veces 17, 18. Y energéticamente tenía veintitantos o 30 años, hasta 40 energéticamente. Ahora, a nivel de conciencia, también era un niño. Entonces, en algunas cosas crecemos y en algunas cosas estamos retrasados. Entonces, hay algunas cosas que sabemos y hay algunas cosas que no sabemos. Sí, podemos estar muy evolucionados en un campo, en una dirección, Ajá. pero en otra carecer de esa... Carecemos. Entonces, eso realmente no es un desequilibrio, sino es parte del desarrollo del parte ser del humano. juego. Pues dime dónde ando cojo, para que estabile. Pues yo empiezo con mi origen. Empiezo reconociendo, valorando a mis papás, empiezo valorando la tierra donde he nacido, empiezo valorando lo que tengo. Que no es poco, sí. Desde ese lugar empiezo. Entonces con esa herramienta empiezo a caminar. Yo sé que me faltan muchas cosas, de las cuales ni siquiera me imagino cuáles son. Pero en este tiempo, en este momento, lo que más estoy valorando es lo que tengo. Y he tenido momentos difíciles, muy difíciles. Y también estoy aprendiendo a comunicarme con el Padre de todos. Realmente les voy a decir así con franqueza, no sé con exactitud el nombre del Dios principal, del Padre, pero sí sé que está. Y también hay que pedir su luz, hay que pedir su guía, hay que hablarle, hay que contar los problemas que tenemos, hay que contar con su apoyo. Y al igual que la Pachamama, que es nuestra madre cósmica, hay que contar con su ayuda. Vale. Ese es un dato interesante, porque el pedir no tiene por qué ser algo concreto, Claro. tangible, sino puede ser una carencia, un algo, ¿no? Establecer amistad con Sí, ellos. estoy perdido, dame rumbo, ¿no? Sí. Dame aliento, dame apoyo en estos momentos difíciles de oscuridad, por ejemplo. Exactamente, o sea, contar con su amistad, con su ayuda. Eso. Realmente ellos no nos van a escuchar de la forma que nosotros queremos, obviamente. Ellos, todo lo que yo hablo va a ir al vacío, sí, pero sí me va a ayudar. Y retoma Sí me su va a sitio. liberar, ¿no? Sí me va. Entonces, por otro lado también, está muy bueno dar vida a nuestro interior. ¿Cómo? A través de nuestro pensamiento. Dar vida al interior, a las células. Dar vida. Y ese dar vida es como... Y se nota cuando toman vida. Amor, establecer tranquilidad. Yo amar a mi pie, a mi mano, a mis costillas, a mi intestino. Y se toma conciencia cuando toman... Bueno, o lo que ocurre es una toma de conciencia a lo mejor. Claro. De ese dar vida. Entonces son datos curiosos. Y yo estoy aprendiendo a dar vida a mi interior. Porque cuando el interior está muerto... Eso después se refleja en el exterior.
Importante, ¿no? Importante. Un dato importante. Sí. Sí que entiendo eso. ¿Y cuál sería el siguiente nivel? El siguiente nivel es el Alto Misayo. Ya estábamos en el quinto o en el sexto, que ya me he perdido. Quinto. En el quinto. En el quinto, dentro de mi tradición, hasta hace poco reconocido como el más alto nivel, ¿no? Que es eh, en donde la gente tiene una capacidad superior, como este, eh, entonces como acá en este mundo podemos decir médico espiritual de alto nivel de conciencia. ¿Ya trasciende lo que es la materia, quizás? ¿Se maneja con otras energías o seguimos en la materia? Seguimos en la materia, pero que tiene una capacidad de entendimiento superior de lo normal, ¿no? Que te ve y ya sabe de que estás enfermo, por ejemplo, ¿no? O tiene la capacidad de desplazarse de un lugar a otro sin ningún problema, ¿no? Que sería No le hace falta alquilar coche. No, ya no le falta. Y también de poder de establecer comunicación a nivel espiritual con los espíritus de forma total, ¿no? Así, verbalmente. Y eso es el nivel de altomisayos que manejaban hasta hace poco. Que me venía, que igual puede ser interesante someter a estudio. La próxima vez que vengas por aquí, hago una ceremonia de ayahuasca. Podemos, si tú lo consideras oportuno y con el permiso de los que participen, grabar la ceremonia. Yo como participante, yo estuve hace años trabajando con la medicina y me vino muy bien en un determinado momento de vida y podemos tener un encuentro con la medicina, pero bueno, ya lo vemos. Que muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por este encuentro. Y a vosotros que estáis ahí, igualmente muchas gracias por habernos seguido. Si queréis recibir todos los vídeos que vayamos colgando, simplemente le dais a me gusta al canal para ser avisado cada vez que colguemos un nuevo vídeo. Y nada, que muchísimas gracias. Me despido junto a Rolando aquí en Fuengirola y espero tener un nuevo bonito encuentro con él. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias a todo el público por esta oportunidad que nos están dando a manifestarnos, también a retomar nuestro poder tanto ancestral como personal y reconocer nuestra identidad. Chao, chao. Chao.